Esta fotografía fue tomada en Montevideo, Uruguay, el 20 de octubre de 1898 en el Hospital de Caridad. La mujer que ven es Ana María Torres, enfermera del hospital de 29 años. Está de pie sobre una báscula médica de precisión. La báscula muestra 0 kilogramos. No es que la báscula esté rota. Acababa de ser calibrada esa mañana y funcionaba perfectamente. Cuando otra enfermera se subió mostró 58 kilogramos. Cuando se colocó un saco de 25 kilogramos, la báscula mostró exactamente 25 kilogramos. Pero cuando Ana María Torres se subió la aguja, permaneció en 0. Ana María no era invisible. No era fantasma. Podías verla, tocarla. Era completamente sólida. Medía 1.65 metros, tenía el mismo cuerpo, la misma forma que siempre. Ocupaba espacio tridimensional. Desplazaba aire cuando se movía, pero no pesaba nada. Absolutamente nada. 40 días antes, Ana María había pesado 65 kilogramos, peso completamente normal. Pero cada día el número disminuía. 64 kilogramos, 60, 50, 30, 10, y finalmente, 0 kilogramos. Ana María Torres había perdido toda su masa. Su cuerpo existía, pero ya no tenía peso. Montevideo, 1898, era capital de Uruguay con 250.000 habitantes. El Hospital de Caridad, fundado en 1788, era el hospital principal donde se practicaba medicina moderna, según estándares de la época. Ana María Torres trabajaba allí desde 1895 como enfermera. Había nacido en 1869, en una familia modesta. Su padre carpintero, su madre costurera. Ana María eligió enfermería para ayudar a otros y ganar independencia económica. La física de 1898 entendía masa y peso razonablemente bien. Los científicos sabían que todo objeto con masa tiene peso debido a la gravedad. Isaac Newton había establecido estas leyes siglos antes. Masa por gravedad igual peso. Era fundamental, absoluto, inmutable. No había excepciones conocidas. Todo objeto físico pesaba algo. Incluso objetos muy ligeros como plumas o papel tenían masa medible. Ana María era enfermera dedicada, competente. Sus superiores la describían como responsable, cuidadosa, con excelente relación con pacientes. Trabajaba turnos largos sin quejarse. Físicamente era saludable. Medía 1.65 metros, peso 65 kilogramos, complexión normal. Sus registros médicos mostraban salud excelente. Nunca había tenido enfermedades graves. Vivía sola en una pequeña habitación alquilada cerca del hospital. Era independiente, autodisciplinada. Sus colegas la respetaban. Algunos la consideraban reservada pero amable. Pero la primera semana de septiembre de 1898, Ana María comenzó a sentirse extraña. No era enfermedad. No tenía dolor, fiebre, náusea. Simplemente se sentía más ligera, como si su cuerpo pesara menos. Cuando caminaba, sus pasos parecían requerir menos esfuerzo. Cuando levantaba objetos pesados le resultaba más fácil que antes. El 10 de septiembre, durante el pesaje semanal rutinario, Ana María se subió a la báscula. La aguja mostró 65 kilogramos, su peso normal. Todo parecía estar bien. Pero una semana después, el 17 de septiembre, cuando se pesó nuevamente la báscula, mostró 58 kilogramos. Había perdido 7 kilogramos en una semana. Ana María estaba confundida. No había cambiado su dieta. No había aumentado ejercicio. No se sentía enferma. Pero había perdido peso significativo sin razón aparente. La doctora Carmen Rodríguez, supervisora de enfermería, notó el cambio. «Ana María, has perdido peso. ¿Te sientes bien?» Ana María respondió que se sentía perfectamente normal. «Quizás la báscula está mal calibrada», sugirió la doctora. Pero la báscula funcionaba correctamente. Y Ana María continuaría perdiendo peso de manera que desafiaría toda explicación médica. Durante septiembre y octubre, Ana María fue pesada 2 veces por semana para monitorear la pérdida inexplicable. De septiembre, 58 kilogramos. 24 de septiembre, 48 kilogramos. En una semana había perdido 10 kilogramos más. Pero lo más extraño era que Ana María no se veía diferente. Cuando una persona pierde 17 kilogramos en 2 semanas, el cambio físico es dramático. La ropa queda holgada. La cara se adelgaza. El cuerpo se vuelve visiblemente más delgado. Pero Ana María se veía exactamente igual. Su ropa le quedaba perfectamente.
Su rostro no había cambiado. Su cuerpo mantenía la misma forma, el mismo volumen. Visualmente era imposible decir que había perdido peso. La doctora Rodríguez estaba desconcertada. No entiendo esto. Has perdido 17 kilogramos, pero te ves igual. Tu cuerpo no ha cambiado de tamaño. De octubre, 35 kilogramos. Ana María ahora pesaba menos que muchas niñas adolescentes, pero seguía teniendo el cuerpo de una mujer adulta de tamaño normal. De octubre, 20 kilogramos. Menos que un niño de 5 años. Los médicos del hospital fueron llamados para examinarla. El doctor Eduardo Méndez, médico general, realizó examen completo. Pulso normal, presión normal, temperatura normal, reflejos normales. Ana María estaba completamente sana según todos los indicadores médicos. ¿Pero cómo puede pesar solo 20 kilogramos y mantener este tamaño corporal?, preguntó el doctor. Es físicamente imposible. 15 de octubre, 5 kilogramos. Ana María pesaba menos que un bebé recién nacido. Pero cuando la mirabas veías a una mujer adulta de estatura y complexión normales. El doctor Méndez trajo una báscula diferente de otro hospital para verificar. Ana María se subió. Esa báscula también mostró 5 kilogramos. La masa está desapareciendo, dijo el doctor Méndez, pero el volumen permanece constante. Esto viola las leyes de la física. La mañana del 20 de octubre, el Hospital de Caridad reunió a varios médicos y científicos para presenciar el pesaje de Ana María. Querían documentar el fenómeno con múltiples testigos. Ana María se quitó los zapatos y se subió a la báscula calibrada esa misma mañana. Todos observaron la aguja. No se movió. Permaneció en cero. Ana María Torres no pesaba nada. El doctor Méndez pidió a otra enfermera que se subiera. La aguja se movió a 58 kilogramos. La enfermera bajó. La aguja volvió a cero. Ana María se subió nuevamente. 0 kilogramos. Colocaron pesas calibradas en la báscula. 10 kilogramos. La aguja mostró 10. 25 kilogramos. La aguja mostró 25. Quitaron las pesas. Ana María se subió. 0 kilogramos. El profesor Antonio Vargas, físico de la Universidad de la República, estaba presente. Había traído instrumentos de medición. Usó una balanza de resorte diseñada para medir fuerzas pequeñas. Pidió a Ana María que sostuviera el gancho. La balanza mostró 0 newtons. No había fuerza gravitacional actuando sobre Ana María. Esto es imposible, dijo el profesor Vargas. Todo objeto con masa experimenta fuerza gravitacional, pero ella no ejerce fuerza alguna sobre ningún instrumento de medición. Realizaron otro experimento. Pidieron a Ana María que se parara en una tabla apoyada sobre un punto de pivote. En el otro extremo colocaron pesas. Si Ana María tuviera peso, la tabla se inclinaría hacia su lado. La tabla permaneció perfectamente horizontal, sin importar cuánto peso colocaran del otro lado. Era como si Ana María no estuviera allí. ¿Tiene masa?, preguntó alguien. El profesor Vargas respondió. Tiene volumen, ocupa espacio, desplaza aire, pero no tiene peso. Es como si la gravedad no la afectara, o como si su masa hubiera dejado de existir. Durante semanas siguientes, Ana María fue sometida a experimentos exhaustivos. El profesor Vargas dirigió la investigación tratando de entender qué había causado la pérdida de masa. Descubrieron que Ana María todavía interactuaba físicamente con el mundo de maneras normales. Cuando empujaba un objeto, el objeto se movía. Cuando tocaba agua, el agua se desplazaba. Cuando respiraba, sus pulmones se expandían. Su corazón latía, su sangre circulaba, comía, bebía, digería normalmente. Pero no pesaba nada. Y comenzaron a notar otras anomalías extrañas. Ana María ya no podía permanecer en el suelo de manera confiable. Si se movía bruscamente o si había viento fuerte tendía a flotar levemente. Tenía que sujetarse a muebles para mantener contacto con el suelo. Cuando caminaba, sus pasos no producían sonido. Una persona normal al caminar crea presión sobre el suelo que produce sonido. Pero Ana María, sin peso, no creaba presión suficiente. En una ocasión, una ráfaga de viento fuerte entró por una ventana abierta, y Ana María fue levantada del suelo flotando brevemente antes de agarrarse a una mesa. Era aterrador para ella sentirse sin ancla física. El profesor Vargas tomó muestras de tejido con permiso de Ana María. Bajo el microscopio, las células parecían normales.
Tenían estructura membranas núcleos, pero cuando intentó pesar las muestras de tejido no registraban peso medible. A nivel celular su materia parece normal, escribió Vargas, pero ha perdido la propiedad de masa gravitacional. Es como si los átomos que la componen hubieran perdido su capacidad de interactuar con la gravedad. Consultó con físicos en Europa por telegrama. Ninguno había escuchado de fenómeno similar. El doctor Ernest Rutherford en Inglaterra respondió: teóricamente imposible. La masa es propiedad intrínseca de la materia. Ana María intentó continuar trabajando en el hospital, pero era difícil. Sin peso no podía realizar muchas tareas físicas normalmente. Tenía que atarse a su silla de trabajo con correas para no flotar. Cuando caminaba por pasillos, tenía que moverse lentamente agarrándose a las paredes. Un movimiento brusco la enviaría flotando. En días ventosos no podía salir del edificio. Psicológicamente era aterrador. Ana María escribió en su diario en noviembre: me siento como si dejara de existir. Cuando no peso nada, es como si el universo no me reconociera. Me siento fantasmal y real. Los pacientes reaccionaban con miedo o fascinación. Algunos se negaban a ser atendidos por ella pensando que era antinatural. Otros sentían curiosidad mórbida. En diciembre, el hospital decidió que Ana María no podía continuar trabajando en roles de paciente directo. Fue asignada a tareas administrativas donde podía permanecer sentada y atada. El doctor Méndez continuó monitoreando su salud. Físicamente Ana María permanecía sana. Comía, dormía, funcionaba normalmente. Solo no pesaba. Pero en enero de 1899 algo comenzó a cambiar. El 15 de enero de 1899, Ana María se pesó rutinariamente y la aguja se movió ligeramente. 2 kilogramos. No era mucho, pero era algo. Por primera vez en 3 meses tenía peso medible. 22 de enero, 5 kilogramos. 29 de enero, 10 kilogramos. La masa estaba regresando gradualmente. Ana María sintió alivio y esperanza. Quizás volveré a ser normal, le dijo al doctor Méndez. El proceso de recuperación fue gradual pero constante. Cada semana recuperaba aproximadamente 5 kilogramos. Para marzo había recuperado 30 kilogramos. Para mayo, 50 kilogramos. El 20 de junio de 1899, exactamente 9 meses después del inicio, Ana María se pesó y la báscula mostró 65 kilogramos, su peso original. El doctor Méndez y el profesor Vargas realizaron todos los exámenes nuevamente. La masa había vuelto completamente. Ana María ahora interactuaba con la gravedad normalmente. Podía caminar sin flotar. Podía permanecer en el suelo sin atarse. Sea lo que sea que causó la pérdida de masa ha cesado, dijo el profesor Vargas. Ha vuelto a la normalidad física completa. Los registros del Hospital de Caridad, documentando el caso de Ana María Torres, están preservados en archivos médicos de Uruguay. En 1923, físicos revisitaron el caso después del desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Algunos sugirieron que quizás Ana María había experimentado alteración temporal en su marco de referencia gravitacional. En 1958, con mejor comprensión de física de partículas, otro estudio examinó las muestras de tejido preservadas. Encontraron anomalías en estructura atómica que no podían explicar completamente. Pero cómo pudo perder toda su masa sigue siendo misterio. Teorías modernas proponen posibilidades especulativas. Quizás Ana María experimentó desacoplamiento cuántico temporal, donde sus partículas perdieron interacción con campo de Higgs que da masa a la materia. Si el acoplamiento con bosón de Higgs se interrumpiera, las partículas perderían masa. Otros sugieren fluctuación en constante gravitacional local. Quizás en el espacio inmediato alrededor de Ana María, la gravedad dejó de funcionar normalmente durante 4 meses. Una tercera teoría: transición de fase subatómica. Quizás los átomos de su cuerpo entraron en estado exótico de materia donde mantienen volumen, pero pierden masa gravitacional. Todas son especulaciones sin mecanismo probado. Lo innegable es documentación. Múltiples médicos pesaron a Ana María repetidamente. Docenas de testigos observaron. Fotografías muestran báscula en cero. Experimentos físicos documentados. Las muestras preservadas muestran anomalías reales. Ana María vivió hasta 1942, muriendo a los 73 años.
Durante el resto de su vida, su peso permaneció estable en 65 kilogramos. El fenómeno nunca se repitió. En entrevista en 1935 dijo: «Durante 4 meses no pesé nada. La gente piensa que es imposible, pero yo lo viví. Me paré en básculas y la aguja no se movió. El viento me levantaba del suelo. Me sentía dejar de existir. No sé por qué sucedió, pero sé que sucedió». El caso permanece como uno de los fenómenos físicos más perturbadores documentados. Una mujer que perdió toda su masa durante 4 meses. Y una pregunta sin respuesta. ¿Qué cambió en su materia que la hizo perder la propiedad más fundamental de la existencia física?